Les bendiga, hermanos. Es una alegría estar aquí. Recién cantábamos, no me falta nada si te tengo a ti. Qué importante, ¿no? ¿Qué es eso? Me hacía acordar una experiencia que yo tuve. Yo era chico, pero la hermana de mi papá, mi tía, a la cual cuando ya ellos eran ancianos, mis padres, yo la asistí hasta último momento, llevándola al hospital, estando con ella y demás. Tenía una hija chiquita y su marido la dejó. Supuestamente eran los dos creyentes, los dos iban a la iglesia. Y bueno, siempre ahí en la familia se comentaba, se conversaba. Y ella decía, bueno, quizás Dios permitió esto porque yo estaba idealizando a mi marido, ¿no? Y no se volvió a casar, siendo una mujer muy bonita y relativamente joven, tendría 45 años, no se volvió a casar. No me falta nada si te tengo a ti, cantábamos recién. No nos falta nada si tenemos al Señor, aunque sí buscamos otras cosas que son necesarias para nuestra vida, pero siempre en el Señor, no fuera del Señor, ¿no? Yo quería hablar hoy sobre 3 propósitos explícitos en la primera carta de Juan. 3 propósitos explícitos en la primera carta de Juan. ¿Qué es un propósito? El para qué de algo, ¿no? Si yo les digo para dormir, ¿ustedes qué responden? Cama, para dormir. Para apoyar objetos para comer, ¿ustedes qué dicen? Mesa. Es la utilidad. Bueno, es el propósito. Muy bien, la carta de Juan también fue escrita para determinados propósitos. Y esos propósitos están explícitos en la carta. O sea, no los tenemos ni que imaginar, ni que inventar, ni que deducir, sino que están claritos ahí en el texto, ¿no es cierto? Y entonces vamos a ver cuáles son esos 3 propósitos. El primero lo tenemos en Primera de Juan 1:4. Primera de Juan 1:4. Dice, estas cosas os escribimos para que nuestra alegría sea completa. El primer propósito por el cual Juan escribe es que nuestra alegría sea completa. El primer propósito es la alegría cristiana. El segundo propósito lo encontramos en 1 Juan 2:1. Dice, hijitos míos o hijos míos queridos, como traduce NBI, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Sí? Segundo propósito, para que no pequen, o para que no pequen, ¿sí? Para que no pequen. Y el tercer propósito lo encontramos en 1 Juan 5:13, que dice, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Estas cosas escribe Juan a los que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan, para que estén seguros de que tienen vida eterna, para que tengan seguridad de su salvación, ¿sí? Entonces yo digo, meditemos un poquito sobre estos 3 propósitos, no solo para comprender mejor la carta de Juan cuando la leamos, Primera Juan, tenemos segunda, tercera, sino para afirmarnos en el camino de Cristo, ¿sí? Vamos a nuestro primer texto. Para que nuestra alegría sea completa. Para que nuestra alegría sea completa. ¿De qué alegría nos habla Juan aquí?
Bueno, no es una alegría puramente emocional, no es una alegría superficial, no es una alegría por cosas que dependen de circunstancias externas, por lo tanto no es una alegría variable que va y que viene, ¿no es cierto? Me compré un coche y estoy contento porque tengo un coche nuevo, ¿no? Pero resulta que después me chocan el auto y me amargo, me irrito, me entristezco, ¿no? Rindo un examen, lo rindo bien y estoy contento porque rendí bien el examen, pero rindo el examen, me va mal y me pongo muy mal, me amargo, ¿no es cierto? Esa es una alegría pasajera, variable, emocional, ¿no? Tengo una desilusión sentimental. Bueno, obviamente me pongo triste, significa un duelo, pero eso no significa que pierdo el gozo. Es decir, si me va bien en mi pareja, estoy muy bien, muy contento, y si tengo algún problema, me pongo demasiado triste. La alegría de la que nos habla Juan aquí es una alegría muy diferente. No es una alegría variable que depende de circunstancias externas, sino es una alegría que Dios pone en el espíritu humano, ¿sí? Una alegría permanente. Por eso dice el San Pablo, escribiendo a los Gálatas, en el capítulo 5 y versículo 22, el fruto del Espíritu es amor, primeramente amor, luego alegría. Es un fruto del Espíritu Santo. La alegría es un fruto de la comunión con Dios. Ustedes fíjense que Pablo y Silas estaban pasando circunstancias dificilísimas, ¿no? En Filipos, encerrados en el calabozo de adentro, con los pies en el cepo, en medio de la oscuridad, en medio de un calabozo húmedo, horrible, ¿no es cierto? Y sin embargo cantaban himnos y alababan al Señor, y los presos los oían. O sea, no perdían su gozo a pesar de las circunstancias difíciles, ¿sí? Ahora, ¿cuándo logramos esa alegría? Y acá tenemos que ver que este párrafo que dice estas cosas os escribimos para que vuestro gozo, vuestra alegría sea completa o nuestra alegría sea completa, tiene que ver con lo que dice al principio. Y lo que dice al principio es lo siguiente: logramos esta alegría cuando abrimos el corazón a la revelación del verbo de vida, a la revelación de la palabra de vida, ¿sí? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que nuestros ojos han visto, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. ¿Ven? Aquí se trata de una relación personal con Cristo, el verbo de vida. La revelación general, esa palabra de Dios que nos hablaba a través de la creación, esa palabra de Dios que nos hablaba a través de la conciencia, esa palabra de Dios que nos hablaba a través de las circunstancias providenciales, esa palabra de Dios que nos hablaba a través de los necesitados, esa palabra de Dios se hace carne, ¿no? Esa palabra que nos hablaba a través de los profetas, esa palabra llega a hacerse carne en el Señor Jesucristo. Y ahí entonces encontramos en 1 Juan 1,14 aquel texto hermoso que dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Qué palabras tan hermosas que caen sobre el corazón como un bálsamo, lleno de gracia y de verdad. Gloria sea el nombre de Dios. Y el culmen lo encontramos allí cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario. Y esa palabra, ese logos, esa palabra es la palabra de la cruz. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Ven? Ustedes
llegamos a entender al máximo la revelación de Dios cuando nos enfrentamos a la cruz del Calvario. Y el apóstol Pablo, no solamente a los corintios, sino a los romanos, les decía cómo ese que había sido crucificado, y es lo que acabamos de recordar ahora a propósito de las Pascuas, ¿no es cierto?, cómo ese resucitado venció la muerte y resucitó y vivió entre nosotros. Y dice la palabra en Romanos 1:4 lo siguiente, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Miren, hermanos, cuando nosotros abrimos el corazón a ese verbo, a esa palabra de vida, entonces allí comenzamos a experimentar la alegría de la salvación. La verdadera alegría, esa alegría permanente, esa alegría profunda, esa alegría que no es pasajera. Pero también cuando aceptamos el anuncio de la vida eterna. Miren lo que sigue diciendo. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. ¿Ven? Anunciamos la vida eterna. Cuando aceptamos el anuncio de la vida eterna, hermanos, es la vida que vive Dios, que es el eterno, y que comparte con nosotros. ¿Cómo comparte Dios la vida eterna con nosotros? A través del Hijo, a través del Espíritu. Gregorio Nacianceno decía los dos brazos de Dios, el del Padre, el Hijo y el Espíritu. ¿Ven? Y así comparte la vida eterna con nosotros, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Vida eterna es la vida que Dios comparte con nosotros. ¿Se dan cuenta? Es profundísimo esto. No es una cuestión meramente humana. Es la vida que Dios comparte con nosotros. Es una vida de una calidad inimaginable. Es una vida donde brilla el amor. Es una vida de alegría. Es una vida donde reluce el fruto del Espíritu. Es agregar vida a los años y no solamente años a la vida. Ahora, por otro lado, esa alegría viene a nosotros cuando vivimos en comunión con los hermanos y cuando vivimos en comunión con el Padre y con el Hijo. Miren lo que dice el texto. Para que vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto os escribimos para que nuestro gozo sea completo. Hermanos, miren, cuando vivimos en comunión con los hermanos, muchas veces decimos, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué me voy a congregar? No tengo ganas. Hoy, no, hermano, no te autoengañes. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Ahora, cuando vivimos en comunión con los hermanos y con el Padre y con su Hijo Jesucristo, y si el Hijo Jesucristo y el Padre y el centro de la vida eterna es el amor, ¿cómo la vamos a vivir solo? El amor no se puede vivir en soledad. El amor es para vivirlo con otras personas. No puede vivirse en soledad, sino en comunión con los hermanos. Y cada hermano en comunión con el Padre y con el Hijo, ¿sí? Cada hermano en comunión con Dios. No es una comunión basada en la simpatía que tengo por alguien o en la antipatía que tengo por alguien. No es una comunión basada en intereses egoístas. No es una comunión basada en gustos comunes o en causas comunes, por más buenas que sean, ¿no es cierto?, sociales, políticas o las que fueran. No, es una comunión en, por y a través de Cristo. En, por y a través de Cristo. Luego entonces, la alegría en el cristiano no es una emoción pasajera. No es una emoción que varía según las circunstancias externas,
sino que está basada en la revelación del Verbo de vida, en la experiencia de la vida eterna, de la vida que vive Dios y que Dios comparte con nosotros, y en la comunión con los hermanos y con el Padre y el Hijo. Es un don permanente del Espíritu Santo. Gloria sea su nombre. Que en nuestra vida brille la alegría. El segundo propósito de la carta de Juan es para que no pequéis. Miren ustedes, si nosotros leemos 1 Juan 2:1, ¿qué dice? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, intercesor tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Ven? Bueno, hermanos, para que no pequen. Ya que el autor admite que el creyente puede, y de hecho peca, aún después de su conversión y aún después de su bautismo, entonces, ¿cómo entendemos esto de que el Hijo de Dios no peca? O, como dice, por ejemplo, el 3:9, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Varias interpretaciones se han hecho a estos textos, pero yo quiero dar dos que me parece que son las más aceptables. La primera es algo de hecho, es una proposición de hecho, fáctica. El creyente no practica el pecado en forma habitual en su vida. No puede haber un creyente en el cual no haya un cambio de estilo de vida. Entonces, la santidad, como dice Calvino, no implica que somos impecables, absolutamente impecables, ¿no? De la cuna hasta la tumba, somos salvos por la gracia de Dios. Pero hay una segunda interpretación que no deja de ser igualmente interesante o más que la primera, que dice que significa que la posibilidad de no pecar es una posibilidad real y está abierta hacia el futuro a cada instante. A cada instante de tu vida vos tenés la posibilidad de no pecar, porque la simiente de Dios está en vos. Entonces, a pesar de nuestra debilidad y a pesar de que nadie puede jactarse de absolutamente nada, nosotros tenemos que saber que si la simiente de Dios está en nosotros, tenemos por delante la posibilidad de no pecar. Y la tenemos ahora, y la tenemos dentro de media hora. ¿Me explico? Entonces, el propósito de Juan es, a todas luces, que el creyente sea libre del pecado. Pero la gran pregunta es, ¿cómo ser libres del pecado? ¿Cómo ser libres del pecado? Y entonces, aquí Juan utiliza un símbolo que para mí es maravilloso, el símbolo de la luz. No hay símbolo que quizás me atrape más que el símbolo de la luz. ¿Será que no me gusta estar a oscuras? No me gusta estar en semipenumbras. Me gusta mucho la luz. Algunos me dicen, ¿cuánta luz hay en tu casa? Bueno, pero ustedes fíjense que hay dos formas, ¿no? Dios es luz y Dios es amor. Dios es amor y Dios es luz. Para Juan, la liberación del pecado tiene que ver con la luz de Dios. La luz de Dios es la revelación de Dios, ¿no es cierto? Dios es luz, dice allí el texto, ¿no es cierto?, en 1 Juan 5, y no hay ninguna tinieblas en él. Dios es luz
y no hay ninguna tinieblas en él. A diferencia de los gnósticos, que eran una secta contra la cual un poco aquí el apóstol Juan combate, ¿no? Se creían iluminados, ¿no? Una suerte de orgullo puramente humano. Pero Juan va a tomar el mismo símbolo de la luz que tomaban estos gnósticos para hacer un desarrollo mucho más importante acerca de lo que significa Dios como luz. Y acá yo anoté literalmente, y creo que está allí en la pantalla, dice: la luz de Dios nos permite ver las cosas en su carácter real. Miren, si yo miro desde aquí esa cruz que está allí, voy a verla. Pero si yo me acerco, y si yo pongo una lupa, la voy a ver muchísimo mejor. ¿Qué les parece? La luz nos permite ver las cosas en su carácter real y en su justo valor y trascendencia. Hay cosas que para nosotros son muy trascendentes, pero que para Dios no lo son. Hay cosas que para nosotros tienen muchísimo valor, pero que para Dios no. De manera que cuando Dios nos ilumina, Dios nos muestra el camino. Robert Law decía: la luz de Dios nos permite ver todas las cosas bajo un aspecto diferente, pero nada tan diferente como a nosotros mismos. Y acá nos toca a cada uno. ¿Cómo ser libres del pecado? En primer lugar, la luz de Dios revela nuestro pecado. Revela nuestro pecado. Fíjense, versículo 6 del capítulo 1. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Primera cosa, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no decimos la verdad. Y podemos estar viniendo a la iglesia, podemos escuchar, pero si nosotros estamos caminando en tinieblas, mentimos y no decimos la verdad. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, el autoengaño. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado en el pasado, ¿no? ¿Qué pasa? Lo hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea que la luz de Dios descubre nuestra autoindulgencia. Cuando nosotros somos indulgentes con nosotros mismos. Yo quisiera encontrar un sinónimo para la palabra indulgente. Si a ustedes se les ocurre alguno, tírenmelo. Un sinónimo. Indulgente, autocomplaciente, ¿no es cierto? Estamos al final contentos con nosotros mismos, cuando no deberíamos estar tan contentos, ¿sí? Entonces, la luz de Dios descubre nuestra autoindulgencia, nuestra autocomplacencia. Los gnósticos enfatizaban el conocimiento basado en especulaciones racionales, pero su vida ética carecía para ellos de importancia. Lo que era importante eran sus especulaciones. La vida ética no tenía mucha importancia, pero para Juan, el símbolo de la luz tiene una connotación ética, no solamente estética, no solamente de conocimiento, no solamente de revelación, sino incluye el aspecto ético, el aspecto moral. Es imposible decir que alguien tiene comunión con Dios mientras habite en las tinieblas del pecado. Es imposible. La situación del cristiano es como alguien que está en medio de un escenario oscuro. Yo he tenido esta experiencia y la verdad que me resultó bastante horrible. Yo no sé quién habrá tenido la experiencia de subir a un escenario y no ver absolutamente nada del público. No es como acá que yo veo
y puedo seguir un poquito el rostro de cada uno de ustedes. No se ve nada, ni en el escenario, ni fuera del escenario. Pero hay un reflector, ¿no es cierto?, que nos va mostrando el camino por el que tenemos que andar. Ese reflector. Así es la luz de Dios, es como el reflector que nos muestra el camino y que nos muestra también cuáles son las tinieblas. Cuáles son las tinieblas de las que nos tenemos que apartar y cuál es el camino por el que tenemos que andar. Dice el versículo 7 del capítulo 1, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos va purificando de todo pecado. Miren, andar en la luz implica ver nuestro pecado con mayor profundidad. Si yo miro de nuevo la cruz esta desde aquí, voy a ver, y más o menos. Si me acerco, pongo una lupa, voy a ver con mayor profundidad. Bueno, así. Ahí hay dos palabritas que están en rojo, ¿no es cierto? Luz y pecado. Uno dice luz y pecado, y sí, porque la luz de Dios ilumina nuestro pecado con mayor profundidad y nos ayuda a ver el camino de la vida con mayor claridad. ¿Sí? O sea, la luz de Dios nos ayuda a ver el pecado con mayor profundidad y el camino de vida con mayor claridad. Primera cosa, la luz de Dios nos hace conscientes de nuestro pecado. Segunda cosa, la luz de Dios nos lleva a ver y acudir a Cristo. Fíjense, nuevamente el versículo 7. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos va limpiando, nos limpia, es un presente continuo de todo pecado. La luz de Dios nos lleva a ver a Cristo en la comunión de los unos con los otros, ¿sí? Cosa que los gnósticos desestimaban. Ellos no se congregaban como una iglesia, ¿no? Pero también nos ayuda a ver a Cristo en el testimonio de la cruz. Frente a la cruz y solo frente a la cruz es que nosotros podemos ver con toda claridad la profundidad de nuestro pecado. Miren, en mi experiencia personal, las veces que yo he intensificado la vida de oración, la lectura de la palabra, me he confrontado de rodillas ante la cruz de Cristo, he comprendido con mayor profundidad mi propio pecado, he acudido al Señor y he sentido que Él me levantaba. Ahora, la sangre de Cristo nos va purificando de todo pecado. Fíjense ustedes lo que dice el 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, intercesor tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por nuestro pecado, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hermanos, allí la palabra es paracletos, ¿no es cierto? Ustedes saben que paracletos se usa para el Espíritu Santo, pero aquí se usa para Cristo. Cristo es nuestro paracleto. ¿Qué quiere decir? Se puede traducir de muchas maneras: ayudador, consolador, alguien que va al lado. Algunas versiones traducen nuestro abogado. Hoy en día, como la NBI, la mayoría de los autores prefiere intercesor. La carta a los Hebreos dice que Cristo vive para interceder por los que buscan al Señor, ¿no es cierto? Él es el que intercede por nosotros. Y a la vez es el sacrificio voluntario, en el cual el justo, Él, el justo por excelencia, el único justo, cargó con nuestros pecados. Primera Pedro dice, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Gloria sea su nombre.
Entonces, conocer la salvación de Cristo nos lleva a acudir a Él para perdón y para purificación. Entonces, ¿qué decimos? En primer lugar, la luz de Dios nos hace conscientes de nuestro pecado. En segundo lugar, la luz de Dios nos lleva a Cristo para perdón y purificación de nuestros pecados. Tercera cosa, la luz de Dios nos lleva a confesar nuestro pecado. Hermanos, fíjense ustedes lo que dice nuestro texto. Dice, si decimos, versículo 8 del capítulo 1, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ante la realidad del pecado, nosotros tenemos varias opciones. Podemos autoengañarnos y decir que no tenemos pecado. Podemos ser condescendientes o autojustificarnos y decir, bueno, yo hice esto, lo otro, por tal cosa, por tal otra. Y esas son, ¿no es cierto?, nuestras excusas comunes. Pero tenemos otra opción. Dice, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fiel y justo. Fiel y justo para remover la maldad de nuestro pecado. La justicia y la misericordia de Dios, lejos de contraponerse, apuntan a lo mismo: redimir al ser humano, rehabilitarlo, restaurarlo. Ahora, Dios te quiere restaurar a vos. ¿Vos querés restaurar a tu hermano? ¿Vos querés rehabilitar a tu hermano? Pero nosotros primeramente tenemos que sentir que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si Dios perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad, no solamente de los presentes, sino de los pasados, ¿seremos nosotros capaces de perdonar los pecados de nuestro prójimo? Última cosa. Primero dijimos, para ser libres del pecado, tenemos que reconocer nuestro propio pecado, no el del hermano, el nuestro. Segundo, para ser libres del pecado, tenemos que ver y acudir a Cristo, quien es el Salvador de nuestros pecados. Tercero, tenemos que confesar nuestro pecado. Y cuarto, la luz de Dios nos lleva a obedecer y a tomar la senda de la vida. A obedecer al Señor y a tomar la senda de la vida. Miren lo que dice allí en 1 Juan 2, del 3 al 6. Y esto sabemos, que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Hermanos, seguir el camino de la luz, ese camino que nos marca el reflector, para no caer en las tinieblas, para no caer en las tinieblas. Yo quisiera, no sabría cómo expresarles la cantidad de personas que hablan conmigo en la semana. 25, 26, 28. Personas que arruinan su vida de múltiples maneras, que no tienen la luz de Dios, que no tienen una orientación, con profundos déficits en cuanto a esto.
Hermanos, seguir la luz de Dios es no caer hacia el camino de la oscuridad. Cuidado, cuidado con esto. No nos vayamos ni a diestra ni a siniestra. Marchemos por el camino que el Señor nos indica. Lejos de visiones, esoterismos, especulaciones, ¿no es cierto?, como querían los gnósticos, a los cuales les importaba poco la vida ética, acá Juan nos dice que andar en la luz es guardar los mandamientos del Señor. Y el que guarda los mandamientos del Señor es porque el amor de Dios se ha perfeccionado en él. Ahora, ¿cuándo el amor de Dios se perfecciona en vos? ¿Sabes cuándo? Cuando aprendes a perdonar. Cuando aprendes a perdonar. El amor de Dios se perfecciona en nosotros cuando aprendemos a perdonar. ¿Saben qué quiere decir perdonar? Perdonar. Donar es dar. Y per es por sobre lo que el otro merece. El amor de Dios se perfecciona en vos cuando vos sos capaz de perdonar al otro. Si no, el amor de Dios está fallando. Algo falla. Guardamos sus mandamientos porque su amor se ha perfeccionado en nosotros. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Han Denz, uno de nuestros padres anabautistas, decía: nadie puede conocer a Cristo si no lo sigue con su vida. Nadie lo puede conocer si no lo obedece, si no lo sigue con su vida. Pero hay una paradoja interesante que a mí se me ocurría al leer el librito de mi experiencia con Dios. Miren, la paradoja es la siguiente. La obediencia obviamente es una consecuencia de conocer a Dios. Nadie puede obedecer leyes fríamente, ¿no? Hay personas que presentan el Evangelio como si fuera un conjunto de leyes a seguir. Esto no es el Evangelio. El Evangelio es comunión con Dios, es relación con Dios. Ahora, cuando vivimos esa relación con Dios, ¿qué pasa? Obedecemos sus mandamientos. Ahora, acá está la paradoja. Cuanto más obedecemos sus mandamientos, más conocemos a Dios. Más conocemos a Dios. Y esto es maravilloso. Y esta es fuente de alegría. Y yo quisiera decirles que hay un tercer propósito que se encuentra al final de la carta de Juan, que es muy lindo, dice así: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, sepan que tienen vida eterna. Tengan esta seguridad, tengan esta confianza. Los que creen en el nombre del Hijo de Dios, Jesucristo, sepan que tienen vida eterna. Anteriormente dice: y este es el testimonio, Dios, versículo 11, nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. ¿Ven dónde está la vida? En su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Así de amoroso y de tajante es Juan al escribir. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. La vida eterna es, vuelvo a repetir, la vida que vive Dios y que comparte con nosotros. Uno puede decir, es una vida plena, es una vida abundante, es una vida con una calidad inimaginable, es una vida de alegría, es una vida de amor, es una vida que trasciende el pecado y la muerte, es una vida que va más allá de este mundo, pero esa vida es a través de Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí.
decimos, concluyendo con estos tres propósitos, que la vida eterna en Cristo nos lleva a no practicar el pecado. Y cuando no practicamos el pecado, vuelve a nuestro corazón la alegría. Digámoslo a la inversa. Tenemos alegría cuando nos alejamos del pecado y cuando vivimos la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Estos tres propósitos están enlazados completamente. Son reversibles, van de atrás para adelante. Vivimos la vida eterna, nos alejamos del pecado y viene la alegría de vivir. Tenemos alegría de vivir cuando nos alejamos del pecado y cuando vivimos la vida eterna en Cristo Jesús. Pero quiero terminar con una ilustración. A mí me gusta mucho leer vida de misioneros, de personas como Wesley y como otros más que protagonizaron grandes avivamientos. Finney, uno de ellos, en una ciudad del este de los Estados Unidos. Él predicó durante varios días, como se acostumbraba antiguamente, ¿no es cierto? Y a partir de su predicación, las personas comenzaron a arrepentirse. Miren, hermanos, un verdadero avivamiento no es empezar a gritar, empezar a revolear cosas por el aire. No, un verdadero avivamiento es arrepentimiento, es cambio de vida, ¿sí? Bien, entonces, obviamente la gente se arrepentía, empezaron a cerrar los bares, empezaron a cerrar los lugares de juego, y en uno de los cultos, Finney iba subiendo las escaleras del templo, y lo paró un hombre y le dijo: mire, yo quisiera hablar con usted cuando termine el culto. Finney le dijo: bueno, cómo no. Siguió caminando y lo agarraron los diáconos enseguida cuando él iba a entrar al hall de la iglesia. Y le dijeron: ¿qué quería ese hombre? Y Finney le dijo: hablar conmigo cuando termine el culto. Y le dijeron los diáconos: pero ¿vos sabes quién es ese hombre? Ese hombre es el peor de toda la ciudad. El peor, dice, tiene gente a sueldo, matones a sueldo, se maneja a través de amenazas para sacar la plata de la gente de la ciudad. Y Finney no contestó, el culto empezó, él predicó. Cuenta el relato que fue una noche de muchas conversiones, de muchas entregas al Señor. Cuando terminó el culto, volvieron los diáconos a rodear a Finney y le dijeron: me imagino que no vas a ir a hablar con este hombre. Y él dijo: di mi palabra y tengo que ir a hablar con él. Y así salieron, caminaron calle abajo por un callejón, ¿no es cierto? Entraron por la puerta de atrás de un edificio y el hombre puso un revólver sobre la mesa y le dijo: te escuché decir algo anoche que me lo vas a tener que explicar muy bien. Quiero saber si escuché bien. Te escuché decir que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Finney le dice: eso no lo dije yo. Dios dice en su palabra que la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. A ver, le dice el hombre, un minutito. Nosotros estamos en la parte de atrás de una sala de juego. De una sala de juego que es mía. De una sala de juego donde los dispositivos están todos arreglados para que cuando la gente empieza a ganar,
pierda todo y salgan sin $1 en el bolsillo. ¿Dios va a perdonar eso? Porque muchos de los que salieron se suicidaron. Y Finney le dijo, lo único que te puedo decir es que la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. A ver. ¿Ves ese bar que está ahí enfrente? Ese bar es mío. Y vienen las mujeres a pedirme por favor que no les venda alcohol a sus maridos. Y yo las saco a empujones y las tiro a la calle. Y cuando vienen los maridos borrachos, les saco hasta el último centavo hasta que se van, si pueden irse. ¿Dios va a perdonar eso? Finney le dice, la Biblia dice que la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hay algo más. ¿Ves esa casa marrón que está allá? Esa es mi casa. Yo vivo con una mujer y con una niñita de 7 años. Hace 16 años que no le digo una sola palabra decente a mi hija, ni a mi esposa. A mi esposa la trato como una sierva. Y el otro día entraba apurado a mi casa y vino mi hija y me dijo, papi, como para abrazarme, y yo la empujé, cayó contra una estufa y se quemó. ¿Dios puede perdonar eso? Y Finney se paró y sacudió al hombre por los hombros y le dijo, mira, yo no sé si podría perdonar eso, pero lo único que puedo decirte es que la Biblia dice que la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Eso es lo que quería escuchar y el hombre se marchó. A la mañana siguiente, el hombre entró, escaleras arriba, y la mamá le dijo a su hijita, anda a decirle a papá que está el desayuno preparado. La hijita subió las escaleras y le dijo, papi, el desayuno está listo. Cariño, le dice el padre, decile a tu mamá que hoy no voy a desayunar. Y la chiquita baja corriendo las escaleras y le dice a la madre, mamá, dice, papá me dijo cariño. Me dijo cariño. Y la madre le dijo, anda, vuelve a donde está él y decirle que baje a desayunar. Y la chiquita volvió y le dijo, papi, dice mamá que vengas a desayunar. Y el hombre quebró en llanto. La tomó a la niñita, la abrazó fuertemente y le dijo, yo quiero pedirte perdón por todo el mal que te hice, por todas las marcas que están en tu cuerpito. Te quiero pedir perdón. La madre, como la niñita tardaba, subió y vio que el padre tenía a la nena en su regazo. Y el hombre la llamó a la mujer y les pidió perdón por todo lo que había hecho. Y le dijo, anoche Dios tocó mi corazón, porque la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Usted lo cree?
Este hombre vivió una transformación. Una transformación. Cerró su bar, cerró su casa de juego y comenzó a convertirse en un benefactor de la comunidad. Cambió la relación con su esposa, cambió la relación con su hija. Hubo un cambio de 180 grados, porque la sangre del Señor Jesucristo nos purifica de todo pecado, nos transforma, porque Dios es luz y no hay tinieblas en Él.